Las choperas han estado siempre en la historia de la ciudad de Granada, de su vega, de su geoparque, de todo lo que es la zona norte. Está dentro del alma de las personas que siempre la han visto a lo largo de generaciones y de las estaciones también, y también es un pasaje en movimiento porque la chopera va creciendo muy rápidamente, de repente ¡pum!, se corta, pero se replanta de nuevo. Es un paisaje en movimiento que no llega a cansar. Y decir, bueno, pues esta chopera la plantó mi padre, pero ahora la corto yo, se la paso a mi hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa parte social también está muy arraigada, por no decir en las artes, con Federico García Lorca como máximo exponente. Son espacios para los sentidos. Las choperas fueron ya fuente para la poesía de Antonio Machado, de Washington Irving y de nuestro Federico García Lorca. Y bueno, en esa conexión que hay entre el arte y la naturaleza, las choperas son como espacios privilegiados, bosques artificiales pero privilegiados para esa conexión. El chopo tiene un valor no solamente explotable, estamos hablando de un valor ambiental y, en el caso de las choperas de la Vega de Granada, social y cultural muy importante, ¿no? En el caso de las choperas naturales, vinculadas a los bosques de ribera, pues la función es importantísima, ¿no? Conservando un ecosistema que no solamente tiene un valor en sí mismo, sino por su cualidad de corredor ecológico entre diferentes áreas, especialmente en zonas agrícolas como es el entorno de la ciudad de Granada. En zonas de clima seco como el Mediterráneo, en el que nos encontramos ahora mismo, las arboledas de hoja caduca, como son las choperas, son auténticos refugios para la biodiversidad, porque son un ecosistema muy raro, pero que mantiene un grado de humedad ambiental y edáfica muy elevado. Entonces, desde la propia composición edafológica hasta los depredadores apicales, como pueden ser las rapaces o los mamíferos carnívoros, están muy bien representados. Pero de ahí hasta las bacterias que componen el suelo, el ecosistema es complejísimo y hay una cantidad de protagonistas brutal, no solamente los pájaros, evidentemente. Hay que entrar con lupa a una chopera para ver lo que realmente lo mueve todo. Una de las fortalezas de las choperas es que actúan como filtros verdes, es decir, que tienen una gran capacidad de depuración de aguas residuales y también admiten el riego con aguas residuales sin que les perjudique, incluso con aguas residuales prácticamente brutas, ¿no? Esa es una de las grandes fortalezas, porque nos hacen que el agua, bien porque pueden depurar pequeños municipios o bien porque pueden refinar la depuración de grandes ciudades. Funcionan como balsas de recarga incidental o no planificada, es decir, que gran parte del agua que se usa para regarlas, que normalmente son sistemas por gravedad, por surco, por inundación, retornan al acuífero subyacente. Traigo una botella porque sabía que esta pregunta podía salir, porque se ve muy bien en esta botella. Hasta esta señal naranja, esta parte en el acuífero de la Vega de Granada procede de la recarga de los riegos y de la acequia y de los ríos, y solamente en la parte superior serían lo que llamamos los aportes propios del acuífero, es decir, la infiltración del agua que llueve directamente sobre la superficie del acuífero. Entonces, este tema es fundamental en la Vega de Granada y en otras vegas aluviales de los ríos españoles. Sí, la historia del chopo tiene pues ya más de 150 años de vida, ¿no? Que no es poco. De hecho, es el único cultivo que ha permanecido tanto tiempo en la Vega de Granada, ¿no? Comenzó a finales del siglo XIX para evitar las avenidas del río Genil, o digamos como única alternativa para el uso de esas tierras que se veían afectadas por las inundaciones. A partir de ahí fue creciendo exponencialmente por su uso como madera estructural para las casas, especialmente en el ámbito agrícola, y luego los puntales para la edificación, luego en los secaderos de la Vega, y a mitad del siglo XX pues hubo un cambio, porque hubo un nuevo sector que empezó a demandar el chopo, que fue los envases de cajas. Especialmente para la industria hortofrutícola de la propia Vega de Granada y de Murcia. Todo eso se mantuvo increciendo hasta
el año 2000 aproximadamente, que se alcanzaron como unas 12.000 hectáreas, y tras la crisis de 2008 pues mucha gente se vio abocada a vender su chopera y ahora es cuando se están volviendo a recuperar, ¿no? Tradicionalmente es algo que se ha utilizado en Granada desde hace un siglo y medio. Se utiliza la madera de chopo en las estructuras de los cortijos, de las haciendas que disponen nuestro territorio, y también incluso en la ciudad, de las casas moriscas que nos rodean aquí en el Albaicín. De las casas tradicionales han utilizado los rollizos de chopo en combinación con otras maderas, como puede ser el pino, en los cargaderos estructurales, ¿no? Ese ha sido el uso tradicional. Y ahora nos encontramos en un periodo en el que eso entró en decadencia por la llegada de otros materiales constructivos a la arquitectura, como puede ser el acero o el hormigón, pero estamos en una tendencia en la que volver a un material que se crea a sí mismo y que se reconstituye una vez que se corta y se vuelve a regenerar frente a los áridos o al acero, proporciona un material excelente para el futuro que nos espera, más sostenible. El balance, en el caso del uso de la madera en construcción, el balance es altamente positivo en relación precisamente a que el hormigón no solamente consume mucha agua y es altamente contaminante en alguna de sus fases de producción, sino que no es reciclable. Por el contrario, la madera, además de la función que hace mientras el árbol está vivo, una vez que se ha utilizado para una de estas aplicaciones, en concreto en el caso de la construcción de estructuras, esta estructura luego puede desmontarse y volverse a montar, o incluso puede volver a reutilizarse, incluso en el último caso para trituración y obtención de energía. Yo me he fijado en la contribución de todo el proyecto, que está basado en la regeneración de las choperas y con ello de toda la masa forestal, a la depuración del aire y a la depuración del agua, que son determinantes ambientales básicos para la salud. Cada vez está más claro que los factores de riesgo ambiental contribuyen a todo tipo de enfermedades. Y luego además el beneficio que todo este proyecto va a tener para la economía local, un producto local que se manufactura y se emplea también a nivel local, reduciendo la huella de carbono y que por tanto va a crear riqueza y va a crear bienestar. Lo que no podemos perder de vista es que la pobreza, la desigualdad son las principales causas de enfermedad. Este proyecto pretende ser un motor de desarrollo sostenible de la provincia de Granada, pero también en su conjunto en Andalucía, usando los recursos forestales, ¿no? La idea es que todos estos productos no tienen sentido si no se establece una industria o un conjunto de industrias que son los que tiren del recurso, de ese recurso endógeno, y se usen aquí también como producto de kilómetro cero. Todo eso es un motor de transformación basado en el conocimiento y basado en soluciones de la naturaleza, ¿no? Que es un producto renovable y un producto que producimos aquí y que también tenemos que transformar y usar aquí. La derivada más importante actual es que se está hablando ya de un plan de calidad de la madera de Andalucía, en la cual van a participar otras especies que acabarán maridadas o no con el chopo, pero para las que se está diseñando una nueva selvicultura y una nueva manera de mirar el manejo del monte. En Granada en concreto se quiere plantear este proyecto a través del Departamento de Construcciones Arquitectónicas, mediante el proyecto Live for Future, y utilizar estos elementos estructurales de combinación de chopo con pino y con hormigón para que cada material trabaje en el momento en el que trabaja mejor. La madera puede trabajar a tracción y el hormigón a compresión, y en una combinación de ambos elementos estructurales se puede llegar a lo que antiguamente no se podía, que es edificios en altura. Y poder hacer edificios de 4, de 5 plantas de altura, viviendas plurifamiliares, gracias a estos nuevos usos estructurales. Es un proyecto de cadena que involucra a los propietarios privados, a las administraciones públicas, los agentes del conocimiento, la universidad, los constructores, los arquitectos, los ingenieros de edificación y los promotores. Al unir toda la cadena, pues eso hace que todos nos pongamos a trabajar en la misma línea, y también todos esos sentimientos que conllevan las choperas y todos esos valores ambientales, también trabajando para que la gente valore lo que tiene.
Yo creo que sí, que hay que destacar el beneficio emocional que tiene la masa verde en general, que tiene el bosque, y el beneficio social que supone proporcionar espacios que sean frescos, que permitan la vida al aire libre, que permitan atraer a la gente a moverse, y son espacios que fomentan mucho las relaciones sociales, la vida en familia, las relaciones intergeneracionales. Se puede hacer eso en un entorno lúdico y saludable, sin duda. Las choperas parecen a veces que se mueven de sitio, ¿no? Son como unos espacios donde lo tangible y lo intangible adquiere una dimensión especial, espacial y temporal, ¿no? Cuando hablo de los sentidos en estos espacios únicos, estamos hablando de la luz, pero estamos hablando también del sonido, estamos hablando de unas relaciones sinestésicas donde el cuerpo se enfrenta a una geometría determinada, ¿no? Que son nuestros propios pasos. Hay como unas sensaciones que tienen mucho que ver con lo antropológico del ser humano, y por eso son fuente y han sido fuente de inspiración para el arte, ¿no? Porque son una llave para abrir el futuro a nuevas generaciones que disfruten de ese concepto amplio que en este proyecto se ha sabido pronunciar, que es la palabra life, la palabra vida, ¿no? Los choperos, los productores de chopo, los populicultores, tenemos la tradición de medir el tiempo en choperas. Una chopera son 10 años, ¿no? Cuando se planta una chopera ya se va pensando, ¿no?, en el uso que se le va a dar. A lo mejor se te casa el hijo o es el bautizo del nieto, porque pasan otros 10 años, ¿no? Y tenemos ese valor sentimental porque asociamos el crecimiento al crecimiento de nuestra familia, ¿no? Y el árbol, qué mejor representación que ver a un hijo crecer en torno al crecimiento de un árbol, ¿no? Y que después ese árbol, cuando se corta, porque tiene un destino de corte y un destino para uso en nuestra vida diaria, que tenga un uso que siga permaneciendo generaciones en el interior de nuestras viviendas, bien con muebles o con el mejor elemento estructural que es la estructura de nuestras casas, ¿no? Que pueda estar en las vigas de nuestro edificio y pueda pasar intergeneracionalmente durante muchas décadas. Ese es el mejor valor que le podemos dar a nuestra madera.